buenas tardes y muchísimas gracias por su presencia en este recinto y en torno a este tema. Como ya se dijo, lugares de memoria del conflicto, y cuando nos hemos acercado al porqué y a la necesidad de esta reflexión, se me ocurrió pensar en lo que les voy a someter a consideración a ustedes bajo un concepto que para mí ha sido más o menos claro desde el punto de vista de la educación, y es que el conflicto tiene muchos lugares y muchas instancias, pero una de ellas de bastante incidencia es la mentalidad, esa representación que nosotros tenemos de la realidad, esa percepción que tenemos de la realidad, esas maneras de pensar, de sentir y de obrar obedecen a construcciones culturales que hemos hecho y que fraguan entonces esa forma también de comportarnos en la sociedad. Y en esa mentalidad, lo que hemos tenido en nuestra cultura a veces son grandes vacíos. Uno de esos es la elaboración de la razón en la que consiste la dignidad humana y por qué es necesario pensar y construir ese concepto, incorporarlo en nuestra mentalidad para poder obrar de acuerdo con él. De tal manera que vamos a hablar entonces de una pedagogía para la construcción de la dignidad humana. Y el punto de partida lo quiero dividir, o la exposición la quiero dividir en 5 acápites. Una reflexión sobre la pedagogía y la humanización, el concepto central de la dignidad humana, el tercero, la educación para la dignidad humana, el cuarto, la relación que hay entre educación, pedagogía y derechos humanos como expresión concreta y materializante de esa dignidad, y el desarrollo integral de la personalidad, donde lógicamente este concepto de dignidad tiene que estar presente. Hay un concepto que me ha llamado a mí mucho la atención de Malebranche, y fíjense ustedes, puro siglo XVII en Europa, donde él dice que entre todas las ciencias humanas, la del hombre es la más digna de él. Efectivamente, volvernos nosotros sobre nosotros mismos para entender quiénes somos, qué nos constituye, cuál es el sentido de nuestro ser y de nuestra vida, pero que él observa que sin embargo no es tal ciencia entre todas las que poseemos, ni la más cultivada ni la más desarrollada. Los seres humanos no solemos pensar mucho nosotros sobre nosotros mismos. Pensamos alrededor de muchas cosas, pero muy poco alrededor de nosotros mismos. La mayoría de los hombres la descuidan por completo, dice Malebranche, y aún entre aquellos que se dan a las ciencias, muy pocos hay que se dediquen a ella, y menos todavía quienes la cultiven con éxito. Esa carencia de pensamiento, de reflexión sobre el ser humano o del ser humano sobre sí mismo, produce entonces esos vacíos que después van a tener unos efectos nefastos entre las distintas marchas de la sociedad, y van a ser causantes de muchos de sus problemas, como la violencia o la recurrencia a la violencia, pretendiendo con ella resolver problemas, conflictos, diferencias, etc. Bueno, el punto de partida es la Constitución Política del 91. Cuando se asoma uno a la Constitución del 91 y lee que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, se encuentra con la expresión que a mí más me interesa destacar, y es que esa Colombia como Estado social de derecho
debe estar fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las personas. Esta Constitución del 91, yo personalmente pienso que es un deseo, pero no es todavía una construcción. Es la Colombia que quizá muchos deseamos y quisiéramos llegar a ayudar a construir, pero que aún nos falta mucho, porque inclusive de esta Constitución que ya tiene pues sus años, desde el 91 hasta ahora, lo que uno encuentra es que el legislador colombiano, en lugar de desarrollarla en favor del pueblo, le ha puesto más de 38 contrarreformas, negando los avances sociales, económicos, políticos y culturales que se reivindicaron en esa Constitución. Por eso digo que es un proyecto para construir, pero como proyecto para construir vale la pena considerarlo. El segundo elemento es el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que como tal vez ustedes saben, se produce cada año o cada 2 años máximo, y se da cuenta de cómo en el mundo se está construyendo o haciendo la construcción de eso que denominamos el género humano, que está por construir también. La división de los seres humanos en naciones, en estados, en pueblos, en estratificaciones sociales, en diferencias ideológicas, en diferencias culturales, nos atomizaron como género humano, y ese género humano está por construir. Por eso Naciones Unidas nos dice que la verdadera riqueza de una nación es su gente, y está en su gente, y que no hay una riqueza superior a ella. Las demás condiciones de riqueza deberían estar supeditadas a esta, y que el objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa, una vinculación fundamental y una reivindicación a la vida como el valor supremo, y que esa vida pueda no solamente ser prolongada, sino saludable y de calidad. Entonces es el gran propósito que desde Naciones Unidas nos formulan. Esta puede parecer una verdad, dicen ellos, obvia, aunque con frecuencia se olvida debido a la preocupación inmediata de acumular bienes de consumo y riquezas financieras. Para ir como ubicando parte de la conectividad entre estos conceptos, es que curiosamente cuando en Colombia se expidió la Constitución del 91 y se cifró una gran esperanza en el proceso de transformación social, porque incorporaba por primera vez en el ordenamiento jurídico los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos políticos y los derechos humanos y los culturales, lo que empezó a suceder fue que ese Estado que se tenía para que cumpliera con esa encomienda se empezó a debilitar, y el Estado colombiano se lo tomaron los negocios privados, sobre todo el capital financiero, y empezó a destruir el Estado y a destruir la sociedad que estaba configurada y que necesitaba resolver unos problemas a su interior, de manera que la realidad han dado en sentido inverso al enunciado teórico y de formulación política. Bueno, ¿ahí qué papel juega la educación? Que es la que a mí personalmente me interesa. Lo importante es decir que la educación es una propuesta, pero también una respuesta que las sociedades se dan en un momento determinado para la formación de los hombres y de las mujeres que se desean tener como ciudadanos y como trabajadores. La gran encomienda que la sociedad le hace al sistema educativo es que le ayude a formar las personas que necesita para la sobrevivencia y el mantenimiento, lo mismo que para el desarrollo de esa sociedad. Pero eso implica tener un concepto claro de hombre, un concepto claro de persona, un concepto claro de sociedad, un concepto claro de mundo, para poder trabajar en procura de eso. Y ahí es donde yo creo como educador que los educadores de Colombia hemos tenido
una gran falla, en no abordar con la inteligencia, con la pertinencia y con la persistencia este trabajo, al tener unas grandes confusiones conceptuales de pensar que los gobiernos son el Estado, que los estados son las naciones, que nosotros, por no estar muchas veces como educadores comprometidos en términos políticos, entendíamos que la política era el partidismo, y por no estar comprometido con el partidismo abandonamos todo este proceso educativo de construcción de ciudadanía. Y hoy entonces uno se encuentra que Colombia es un país con una ciudadanía supremamente débil, con una ciudadanía muy atomizada, muy epidérmica, muy vacunada por el miedo, inclusive para participar en los procesos que le corresponden de decisión, muy marginada, y que no tenemos y no sentimos que el destino del país nos corresponda a nosotros. Esa educación se hace entonces diferente en cada momento de la historia de una sociedad. La educación de ayer no es la de hoy no será la de mañana, pero en cada momento de la historia le tenemos que responder a esas demandas y a esas necesidades de la sociedad. ¿Y para qué se hace ese proceso? Hombre, para que la sociedad tenga los individuos que sean capaces de conservarla, de mantenerla, de transformarla en el transcurso del tiempo sin que esa sociedad desaparezca. Porque lo que parece curioso, y no se atreve muchas veces uno a pensar, es que una sociedad, si se descuida, desaparece y la sustituye y la reemplazan. Y hay muchas sociedades que en el mundo han sido y ya no son. Muchos estados que han surgido y hoy no existen. Estados que se han tenido que reconfigurar. ¿Pero por qué? Porque de pronto no tuvieron la posibilidad de configurar y de formar los ciudadanos que se encargaran de conformar ese tipo de sociedad. Ahí hay una clave fundamental que nos da el ordenamiento institucional, la Ley 115 de Educación, y es que nos dice que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social. Es decir, es uno el que se educa, a uno lo ayudan a educar, pero es uno el responsable de su propio proceso de educación. Educarse es darse forma, y la forma es uno el que la decide, qué forma de pensar quiere, qué forma de sentir, qué forma de obrar, cómo comunicarse, cómo relacionarse, cómo entender el mundo. Todo eso es uno el que se la configura, y el contenido del proceso educativo es una selección cultural. La cultura y la sociedad seleccionan en cada época el tipo de contenidos con los cuales van a trabajar esa formación del hombre, de la mujer, del ciudadano, del trabajador, y es un proceso social, es la sociedad la que lo educa a uno. Uno se va educando en una tensión permanente entre individuo y sociedad, la sociedad buscándolo amoldar a uno a su forma, y uno tratando de amoldarse, pero a la vez de transformar esa sociedad. Lo importante de esta definición es que ese proceso que se llama educativo para el país se afirma en consecuencia con la Constitución, que ese proceso educativo se fundamenta en una concepción integral de la persona humana. Segunda pregunta entonces, si la primera era en qué consiste la dignidad del ser humano, entonces en qué se fundamenta esa dignidad, en sus derechos y en sus deberes. Por eso es necesario articular unos elementos que nos puedan servir para esta reflexión. ¿Por qué se le encomienda a la educación la formación del ciudadano? ¿Por qué se le encomienda la formación del hombre y de la mujer en términos personales? ¿Por qué se le encomienda la construcción o la formación de las capacidades y de los talentos necesarios para el trabajo y para el desarrollo de la riqueza y para la construcción de la riqueza, con el fin de disponer de los medios, no solamente materiales, sino espirituales, que le permitan a esa sociedad satisfacer sus necesidades? Y la pedagogía tiene una función específica,
porque a la pedagogía le corresponde asegurar el fundamento teórico del proceso educativo. Por ello formula y categoriza sus principios, sus fines, sus objetivos, sus criterios, sus contenidos, sus metodologías, las prácticas evaluativas, las formas de organización, las condiciones administrativas, las estrategias generales y particulares, con el fin de integrar mediante la comunicación el pensamiento y la acción, la teoría y la práctica. De manera que hay en Colombia una organización que es el sistema educativo, al que se le ha encomendado formar a las personas, formar a esos ciudadanos, formar a esos trabajadores con un claro sentido de la dignidad humana, de los derechos del ser humano, de los deberes de ese ser humano. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si eso lo hemos hecho anteriormente, si eso lo estamos haciendo en la actualidad y si seremos capaces de seguirlo haciendo adelante de acuerdo con los retos que tenemos. Bien, yo quisiera que nos preguntáramos, pasámelo si me hace el favor, a partir de este concepto, cómo el sujeto de la educación, el centro de todo proceso educativo es el hombre, es la persona, es el ser humano. Y solo en él es que la educación adquiere el sentido que se le ha otorgado como proceso de transformación social y cultural. En el análisis de cualquier sistema educativo, entonces, es muy importante tener claro qué concepto de hombre es el que ilumina ese proceso educativo. ¿Qué concepto de sociedad, qué concepto de mundo, cómo lo concebimos? Porque esos conceptos van cambiando en el transcurso del tiempo. Y si una sociedad en un momento determinado no tiene claro para qué quiere trabajar con ese concepto y por ese concepto, el problema es que entonces termine extraviada, como creo que en Colombia nos ha pasado. Yo a veces pienso que Colombia es un país como perdido en su propia historia y extraviado en su propio territorio. No tenemos un sentido muy claro como nación ni como pueblo de cuál es el destino que estamos ayudando a construir, porque no es un destino colectivo, es más un destino de individualidades que de colectividades. Bueno, la dignidad humana entonces, que es una tarea que se le encomienda al sistema educativo, de ayudar a entender, a cimentar, a vivir, a reconocer, a valorar, no solamente en uno, sino en el otro. Esa dignidad es un principio y por consiguiente un elemento fundante del ser personal y de la acción humana. ¿Pero en qué consiste esa dignidad? Esa acción que en último término es la que hace y define al hombre en sí mismo cuando en ella implica todas las dimensiones de su ser, ¿en qué consiste? Cuando nosotros hablamos de la dignidad humana, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Porque es una construcción que lleva en Occidente más de 2600 años de elaboración, y hoy la dignidad es realmente una construcción filosófica tan profunda y tan vasta que uno en una oportunidad como esta lo único que puede hacer es dejar algunos elementos claves para pensarla, porque no hay pues la posibilidad de hacer una elaboración completa, pero voy a darles y a dejarles unas pistas fundamentales. ¿Qué nos dice sobre ese principio el ordenamiento legal colombiano en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Jaime Araujo, que como principio, entonces ya dijimos que la dignidad es un principio fundante del ser humano? Como principio, la dignidad humana se vierte al interior de todos los derechos fundamentales que la reafirman dentro de nuestro Estado constitucional y democrático. O sea que los derechos consagrados en la Constitución para el colombiano son los que expresan en qué consiste y por qué esa dignidad humana hay que respetarla, valorarla y tenerla en cuenta en la construcción del relacionamiento social.
son los derechos fundamentales y el respeto a estos los que ponen en evidencia la trascendencia de la dignidad humana al interior de nuestra sociedad. Cuando en Colombia se han irrespetado tanto los derechos humanos, cuando nosotros vivimos en una ciudad que en su historia tiene el asesinato de todos los presidentes que han sido de la Comisión de Derechos Humanos, uno se pregunta qué es lo que pasa y qué es lo que sucede con los derechos humanos que no se asocian a la dignidad humana. Y permítanme un marco o un paréntesis muy sencillo. En 1948, la Asamblea de las Naciones Unidas reformula y actualiza la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa de 1789 para ponerlos al orden del día y tratar con ese ordenamiento de derechos y de deberes, prevenir los conflictos en el mundo, y que cuando los conflictos se presentaran, en lugar de recurrir a la destrucción, a las armas, al aniquilamiento del contrario, se recurriera a la política, al diálogo, al entendimiento como forma de resolver los problemas. Ese fue el gran principio de Naciones Unidas. El 10 de diciembre del 48 se actualiza y se suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esos 30 artículos. Surgen de una convocatoria que alrededor de Naciones Unidas junta a 65 grandes pensadores, representantes de todos los continentes y de todas las culturas del mundo, a pensar en la dignidad humana y cómo se podía concretar la dignidad humana. Y entonces la dignidad humana, que vamos a ver un poco con algunas pistas en qué consiste, se concreta en esa Declaración de los Derechos del Hombre. Colombia suscribe la declaración en 1948, pero como es un tratado internacional, se compromete a adoptarlo por ley de la República para que haga parte del ordenamiento institucional nuestro. Y los gobiernos de Colombia nunca lo hacen, la repugnan, la Declaración de los Derechos Humanos, por condiciones ideológicas, hasta la Constitución del 91, en que los derechos humanos entran precisamente como expresión de la primera Constitución, que en Colombia se da por un acuerdo político, porque todas las constituciones que antes habíamos tenido habían sido por imposición de los vencidos, de los vencedores sobre los vencidos en las guerras civiles que tuvimos durante el siglo XIX y buena parte pues del siglo XX. Entonces Colombia no introdujo los derechos humanos en su ordenamiento. Cuando no se introdujeron, algunos sectores empezaron a reivindicarlos, y a esos sectores se les acusó de ser de izquierda. Se ideologizaron los derechos humanos, y cuando se ideologizaron y se concibieron como de izquierda, entonces, ¿qué hizo la derecha instalada en el poder? Eliminar la gente que pretendía por la dignidad humana a través del cumplimiento y el ejercicio de los derechos humanos. Y en Colombia se llegó a ser peligrosísimo defender, hablar, explicar, sustentar, justificar los derechos humanos. Por eso la Constitución del 91, que los introduce y los pone en el ordenamiento jurídico colombiano, tiene tantos enemigos. La mayor parte de los enemigos que la Constitución de Colombia tiene son los contrarios al pensamiento del ordenamiento de los derechos en torno a la dignidad humana, porque no le reconocemos esa dignidad ni al distinto ni al diferente que es. Y Colombia ha sido un país muy lento en reconstruir y en aceptar esa dignidad humana. Pues miren que apenas la mujer tuvo derechos políticos en el 54, los pudo ejercer en el 57. La población afrodescendiente hasta la ley 70 del 92 prácticamente no tenía derechos en Colombia. Las comunidades indígenas apenas si están acabando de reivindicar sus derechos. Con la ley que se aprobó hace 15 días de gobernabilidad para ellos, apenas empiezan a ser mayores de edad. Esa construcción ha sido entonces impedida por la mentalidad no cuestionada y por no someter a crítica nuestra cultura.
Por eso entonces es importante que nos hagamos 4 preguntas fundamentales. La primera, ¿en qué consiste la diferencia específica? La característica o el atributo propio del ser humano que lo hace ser lo que es. Dicho de una manera más sencilla, ¿qué es lo que hace que un ser humano sea el ser humano que es? ¿Qué es lo que lo constituye a él en su humanidad? Porque ahí es donde está la dignidad. Si uno no se hace esta pregunta y no se la contesta, así sea de alguna manera imperfecta, pues uno navega por la vida con un vacío impresionante. No sabe realmente qué es ni quién es. La otra es, ¿hay o no un atributo cualitativo exclusivo del ser humano que le otorgue superioridad ontológica a su ser y a su existencia? Es decir, si hay un atributo, si hay una cualidad, si hay una condición que nos haga a nosotros ser lo que somos, ¿cuál es ese atributo? ¿En qué consiste? ¿En dónde está? Para la cultura hebrea era que éramos criaturas hechas por Dios. El cristianismo retoma eso y dice, no solamente somos hechos por Dios, la dignidad del ser humano está en que somos hijos de Dios, para poner 2 ejemplos culturales. Pero los griegos habían dicho, el atributo y la cualidad que identifica y que le hace el ser a un ser humano es la capacidad de pensar, de razonar, de tener esa herramienta del pensamiento lógico que le permite explicarse y preguntarse por todo aquello que le inquieta y que él puede observar en la naturaleza o en la sociedad. Y así se fue llenando. Un San Agustín dirá en el siglo V, que ese atributo o esa cualidad ontológica es que los seres humanos somos seres para la felicidad y que estamos de alguna manera abocados a construir la felicidad. Pero vamos a tener filósofos en el transcurso de estos 2 milenios que nos van a dar muchas claves. Que la capacidad de transformar que tiene el hombre como Homo faber es la que le permite tener esa dignidad, que nosotros somos seres transformadores, que tenemos capacidad creativa y entonces nos proponemos modificar la realidad y lo hacemos con direccionalidad y con intencionalidad. Otros dirán que la cualidad fundamental es que estamos abocados a la libertad y que eso nos obliga a decidir y que decidir es el ejercicio del ser humano, el fundamental. Otros dirán es pensar y pensar, pero bueno, para los que dicen pensar yo les digo una cosa, en las competencias que el sistema educativo colombiano nos propone para desarrollar no se incluyó, se excluyó deliberadamente la función de pensar. El sistema educativo no está hecho para enseñar a pensar. Y por eso quien se atreve a enseñar a pensar en el sistema educativo se va volviendo incómodo muchas veces para el sistema. Pero uno de los grandes atributos del ser humano es ese, pensar, crear cultura, crear símbolos. Pero bueno, las otras 2 preguntas. ¿Tiene el ser humano un valor superior, una virtud, un elemento constitutivo que lo haga merecedor del reconocimiento, del aprecio y del respeto a los que aspiran? Entonces la filosofía nos dice, es que cada ser humano es un ser único, es un ser irrepetible. Nunca ha habido nadie igual a otro. Esa posibilidad de ser diferentes es la que nos hace ser lo que cada uno de nosotros es. Gracias. Y es la gran riqueza. Hoy hablamos muy fácilmente de la clonación, pero podrá clonarse el cuerpo, pero las experiencias de vida, los sentimientos, las ideas, la imaginación, el repertorio cultural que cada uno ha construido en su vida será posible, quizá no. Por eso cada ser humano es un ser único e irrepetible. Yo, me excusan, pongo una metáfora un poco burda. ¿Por qué un diamante es tan importante? ¿Por qué es tan valioso? ¿Por qué es tan apreciado? ¿Por qué es cargado de simbolismo? Es la piedra que se da para declarar el amor, es la piedra que se esboza como símbolo de riqueza.
porque diamantes hay muy pocos, no solamente por las cualidades propias que tiene, dureza, resistencia, brillo, etcétera, sino porque hay muy pocos. Si los diamantes fueran tan abundantes como el cascajo, las toneladas de diamantes valdrían lo mismo que las volquetadas de cascajo. ¿Qué no pensar entonces de un ser humano donde cada uno es único, irrepetible, como dice Heidegger? Nadie más en el mundo, una posibilidad de ser y de existir excepcional y única, que le va a dar riqueza al mundo y al ser humano. Y vamos eliminando la gente tan fácil y tan rápidamente y tan inconscientemente sin pensar en eso, porque no hemos abordado estos temas. La cuarta pregunta es si hay un elemento que sirva de causa para otorgar el respeto que se le debe a un ser humano en sentido claro, distinto y evidente. ¿Cuál es? Bueno, para ayudar a pensar en estas preguntas, quiero solamente darles unas pistas. La primera es de Paul Riquet. Este es un filósofo y antropólogo francés que dice, mire, la gran cualidad y la gran ventaja que hace al ser humano ser lo que es que es un ser creador de cultura. Y la cultura se expresa fundamentalmente en la construcción de símbolos. El único ser que hasta ahora se conoce que produce cultura en la cadena de la vida somos los humanos. Pertenecemos al mundo de la naturaleza y ahí compartimos con la cadena de la vida desde el protozoario hasta el caimán, las mismas condiciones y las estructuras biológicas. Cuando hoy la biología nos permite saber que el ácido que constituye nuestro ADN en más de un 90% es igual al de la mosca, sabemos que estamos hechos de lo mismo de la naturaleza. Pero el hombre no se quedó en la naturaleza, el hombre creó un medio ambiente ficticio que no existe en la naturaleza, que se llama cultura y sociedad, y ahí nos instalamos a vivir. Entonces, para Paul Riquet, el ser humano que se pregunta ¿quién soy yo?, tiene que ayudarse a construir esa respuesta desde la cultura, porque uno, asimismo, dice él, no se puede responder esa pregunta. Lo hace es con las construcciones culturales que en el transcurso de los siglos y de los milenios ha respondido a la pregunta ¿quién es el hombre? Y para eso hay que estudiar entonces la historia de la cultura, fundamentalmente la filosofía, que es donde esos conceptos se acrisolan y se someten a debate y análisis. Porque solo a través de esas elaboraciones y a través de esos signos depositados en nuestra memoria es que uno tiene un imaginario que le permite responder a esa pregunta. Somos entonces seres de cultura, creadores de cultura, elaboradores de pensamiento, creadores de símbolos, es decir, de significados. Si cualquiera de nosotros pasa por ahí por un edificio y ve una cruz, tiende a pensar que es una iglesia. Pero si pasamos por ahí y vemos una estrella de David, pensaríamos que es una sinagoga. O si vemos una media luna con una estrella, pensamos entonces que es una mezquita. El símbolo nos da la referencia inmediata. La otra gran tendencia o clave para pensar esto es que el hombre es lo que es porque él tiene interacciones humanas, es capaz de relacionarse, de comunicarse, pero no como lo hacen los otros seres vivos, lo hace para construir una conciencia social, y es el gran aporte que Carlos Marx, entre muchos, nos hizo con sus elaboraciones, cuando dice que tenemos que conocer ante todo la naturaleza humana históricamente condicionada por cada época, ya que no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino que por el contrario, el ser social es el que determina su conciencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una de las características del ser humano es que somos seres sociales.
Nacemos para vivir en sociedad, nos realizamos en sociedad y es la sociedad la que determina nuestra conciencia. Fíjense muy bien en eso. La sociedad determina nuestra conciencia. Lo mataron. ¿Quién sabe en qué estaría metido? Lo mataron. ¿Quién sabe en qué rollo estaba? Lo mataron. Es que era homosexual. Lo mataron. No, es que era una prostituta. Lo mataron. No, es que era un narcotraficante. Lo mataron. Y empezamos a justificar. Nunca nos preguntamos, ese que mataron, ¿qué tipo de ser humano era? ¿Cómo se abolió la dignidad de un ser humano? Que se expresa es a través de la vida. Por eso la vida es el valor supremo del ser humano, la vida. Y producirla y conservarla lo hace la naturaleza, la biología. Pero darle sentido y significación a esa vida lo hace en la cultura y lo hace la sociedad. De tal manera que somos seres de construcción social y de conciencia social. La tercera es una pista que a mí me ha parecido muy poética, pero creo con Tagore, que los poetas son los que le dicen a uno quedamente al oído, como dice él, las grandes verdades de la existencia. Entonces por eso quise citar a Pico della Mirandola, un renacentista, filósofo y poeta del siglo XV en Italia, que escribió un texto muy lindo que se llama Oración de la Dignidad Humana. Casi le cuesta la vida. Lo iban a quemar en la hoguera y afortunadamente pues no lo hicieron y se salvó la pieza porque había hecho 2 o 3 manuscritos y ya los había repartido y lo supieron esconder. En esa obra él pone un símil, el hombre preguntándose lo mismo que nos estamos preguntando esta tarde. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que hace que yo sea digno? ¿Qué es lo que hace que yo valga? ¿Qué es lo que hace que yo merezca respeto? ¿Por qué mi vida tiene sentido? Entonces, fruto de la mentalidad de Italia en este siglo XV, él hace una pieza de literatura donde pone al hombre y a Dios a hablar. Y entonces el hombre le pregunta a Dios, bueno, esto que tú has hecho conmigo, esto que soy yo, finalmente, ¿qué es lo que viene siendo? Y entonces Pico pone en boca de Dios este texto: no te he dado ni rostro ni lugar que te sea propio, ni ningún don que te sea particular, oh Adán, con el fin de que tu rostro, tu lugar y tus dones los desees, los conquistes y los poseas por ti mismo. Natura encierra otras especies dentro de leyes por mí establecidas, pero tú, a quien no limita ningún obstáculo, por tu propio arbitrio, entre las manos del cual te he puesto, te defines a ti mismo. Te he puesto en medio del mundo con el fin de que puedas contemplar mejor lo que contiene el mundo. No te he hecho ni celeste ni terrestre, mortal o inmortal, con el fin de que tú mismo, libremente, a la manera de un buen pintor o de un escultor hábil, termines tu propia forma. ¿Cuál es entonces la cualidad que Pico della Mirandola dice nos hace a los seres humanos ser lo que somos? Que tenemos la capacidad de autoconstruirnos, de autodeterminarnos, de hacernos a nosotros mismos en el transcurso de la vida. Somos entonces dueños de nuestra propia existencia y por eso, diría Sartre, estamos abocados a la libertad, a la posibilidad de escoger y de elegir, y la tarea de la vida es saber ejercer la libertad para escoger lo que necesitamos en ese proyecto de realización humana. Bien, pero quiero terminar con otra clave de Kierkegaard. Y él dice, mire, lo importante del ser humano es que es el único ser que tiene conciencia de sí, y esa conciencia de sí es la identidad, y ese ser sabe quién es él, y sabe desde que nace hasta que se muere en condiciones normales. Fíjense, uno tiene 5 años y dice yo, uno tiene 7 y dice yo, uno tiene 18 y dice yo, uno tiene 30 y dice yo, uno tiene 70 y dice yo, y uno tiene 90 y se va a morir y dice yo. ¿Qué es ese yo? Es la síntesis de la conciencia de lo que uno ha sido a través de su vida, a pesar de los cambios que ha sufrido. Digamos que el yo es la constante que permanece en el transcurso de los cambios y de las mutaciones que uno tiene en el transcurso de su existir.
Entonces Kierkegaard dice que lo sustantivo en el ser humano es el espíritu. Y el espíritu es ese elan vital, ese principio que inspira la vida misma. Y ese espíritu es lo que se constituye como un yo, es decir, mi propio ser, mi manera de ser, de pensar, de sentir, de concebirme, de obrar, de relacionarme, de ejercer mi voluntad, de tener el desarrollo de mis condiciones personales y ser consciente de ellas en el transcurso de toda la vida. Y eso es entonces el yo. Cuando el yo se constituye desde la primera infancia, para apelar a la psicología, que es lo que nos permite entender que yo empiezo a diferenciar el yo y el no yo. Y el no yo es el mundo, lo que no soy yo. Y lo que no es el mundo, soy yo. Esa relación entre yo y el mundo y yo, va a condicionar todo nuestro desarrollo. Pero los únicos seres que cuando nos preguntamos por nosotros, también nos preguntamos por el mundo, y la pregunta por el mundo nos envuelve a nosotros, como dice Heidegger, somos nosotros. Y de ahí entonces la importancia y el valor del ser humano. Bien, axioma: todo sistema educativo es heredero de la filosofía y en consecuencia de los aciertos, desaciertos y logros de uno u otra de sus escuelas y sus tendencias. ¿Para qué pongo esto aquí? Cada sistema educativo tiene una concepción del hombre, de la vida, del mundo, de la sociedad. Por eso es muy importante someter a crítica qué conceptos tiene esa sociedad en un momento determinado de la historia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestra historia actual de Colombia está cruzada por una concepción positivista de la vida que consiste en anteponer las acciones al pensamiento, deslegitimando y desvalorizando el pensamiento. Si yo desvalorizo el pensamiento, desvalorizo el sujeto que piensa. Y la contribución más importante que un ser humano le puede hacer a la sociedad no es convertir la naturaleza en dólares, no, es pensar y entregarle su pensamiento a la sociedad. Estamos cruzados por una concepción filosófica que ha desarrollado una mentalidad economicista de la vida y de la historia, y no vale nada que no se pueda convertir en dólares. Y uno se pregunta, ¿qué es el ser humano para el neoliberalismo? Una pieza, una herramienta, una cosa, un consumidor. Y fíjense ustedes lo que nos ha venido pasando en Colombia, que en Colombia ser ciudadano ya no es para nada importante. No podemos permitir eso. En Colombia es más importante hoy ser cuentaviente. Si usted es cuentaviente, lo atienden perfectamente. Si usted es un abonado, maravilloso, maravilloso. Si usted es un propietario, ni se diga. Si usted es un poseedor, está en el esplendor. Y vaya usted como ciudadano a reclamar un derecho, no tiene ningún derecho. Sus derechos dependen de que usted haya pagado, de que usted esté afiliado, de que usted sea un copropietario, de que usted sea un socio del club. Pero si usted no juega con ninguno de esos atributos, entonces usted termina no siendo nada, no siendo nada. Y esa filosofía es supremamente peligrosa, porque cosifica al ser humano y nos destruye. En el año 84, por circunstancias de la vida, me tocó una visita de Margaret Thatcher a Francia, y le hicieron un gran reportaje en la televisión, y ella expuso allí en qué consistía la política que iba a empezar a practicar ella en Inglaterra con Reagan en Estados Unidos, que se conoce como neoliberalismo en términos de política económica, filosofía política. Y entonces le explicó, y el periodista le preguntó después de una pequeña reflexión en silencio: y dígame, señora Thatcher, ¿qué va a pasar en su país con los que ya no están en condiciones de producir la plusvalía
que necesitan producir para el Estado y para el capital, es decir, ¿qué va a pasar con los que están en desventaja? Ella pensó y dijo, tienen que desaparecer. Esa es la misma filosofía que tenemos aquí, introducida al amparo de dos mentalidades que tienen en su origen ese pensamiento. Peter Singer y Friedrich Haller, un australiano. Entonces, por eso hoy es necesario pensar en todos los espacios de reflexión con qué concepto de hombre, de ser humano, estamos nosotros trabajando las relaciones, sobre todo las educativas. Bueno, el concepto de hombre entonces es fundamental tenerlo claro. Ese ha evolucionado mucho a través de los siglos y hay que saber hoy en qué consiste. Pasemos rápidamente. De cada concepto de hombre aparece una concepción educativa. Por ejemplo, para la concepción judío-cristiana apareció el sistema educativo idealista. Pasemos. Para quienes concibieron el hombre como un ser transformador, capaz de hacer herramientas, de producir tecnología, salió un sistema educativo racionalista y voluntarista, del cual nosotros tenemos algo de herencia. De la concepción del Homo Faber, entonces sale una concepción educativa que se llama determinista o mecanicista. Hay una concepción muy triste que surgió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y de la que nosotros no podemos ni deberíamos tener la tentación de caer en ella, que fue la decadencia del hombre, que fue el pesimismo que cayó sobre la humanidad después de haber visto las atrocidades que significaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con 60 millones de personas asesinadas en Europa, entre ellos 20 millones de judíos, los que no han podido contar la historia, los gitanos, casi 2 millones quemados también, en los 20 millones de muertos en Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo tenemos. Y sale ahora una concepción más esperanzadora en la concepción del ser humano que se llama de nuestros días, donde el hombre es el ser que le da sentido a la tierra, es el que posee el máximo de voluntad, de plenitud, es el complejo integrado por todas sus facultades, un ser inacabado que está llamado a hacerse constantemente, y ese sistema, esa concepción obliga a tener un sistema educativo liberador. Y para terminar, pasemos por esto que simplemente una cosa, perdón, la anterior, mire, ¿dónde está el retrato? Marco Aurelio, el emperador romano, siglo II después de Cristo, filósofo, dice que la naturaleza universal, puesto que constituyó los seres razonables los unos para los otros, quiso que ellos se ayudaran mutuamente cada uno según su valor propio. Cada ser humano tiene un valor propio, único, que lo caracteriza. Eso lo hemos aprendido de la biología. Todo proceso biológico tiene un subproceso que lo caracteriza y que lo hace ser lo que es. Cada ser humano es un sistema y ese sistema tiene un valor propio que lo caracteriza y ese es el que le da su identidad. Entonces, por esta razón, la dimensión de los derechos humanos es fundamental trabajarla. ¿Por qué? Porque los derechos humanos los tenemos que entender como las condiciones, los derechos, las libertades y los deberes que toda persona necesita para realizarse como tal. No hay que tenerle miedo a los derechos humanos, lo que hay es que trabajar para llevarlos a la práctica, porque ahí están consagradas todas las necesidades que un ser humano tiene para realizarse y vivir plenamente. Si los derechos humanos parten del reconocimiento de la dignidad de la condición humana, entonces el sistema educativo tiene que trabajar los derechos humanos. En Colombia todavía los educadores nos da miedo hablar de los derechos humanos, explicarlos, estudiarlos, permitirle a los alumnos que los comprendan, porque nos da miedo que nos tilden de estar en contra del estatus. Y lo que está en contra del ser humano es el establecimiento. Hay que civilizar al establecimiento para que obre en consecuencia. Ahí hay unos ejercicios de lo que se puede hacer para educar.
Judith Torney Purta es una gran educadora norteamericana que trabaja en la Universidad de Maryland. Se ha dedicado toda una vida, ya está bastante entrada en edad, a estudiar el comportamiento de los jóvenes y cómo los jóvenes pueden asimilar la dignidad humana, construir su dignidad personal y hacerlo con base en los derechos humanos. Y ella dice: hay que hacer que los estudiantes sean conscientes de la demanda universal por los derechos humanos, que tengan un conocimiento básico de los instrumentos que los protegen, de pensar críticamente sobre este asunto y aplicarlo a aquellos casos donde los derechos humanos han sido negados, porque esa negación de los derechos humanos nos permite entender mejor y más claramente por qué debemos conservarlos y trabajarlos, y estimular la preocupación o avivarla por quienes han experimentado las violencias en sus derechos o las violaciones a sus derechos. Cuando se conoce una persona en concreto que ha sido lo que hoy llamamos la víctima, esa víctima sí que nos enseña en el diálogo con ella de por qué tenemos que defenderlo. Finalmente, pasemos eso que no es necesidad, es simplemente pasémoslo, los fines de la educación, esto que quería decirlo. Miren, es una fotografía intencional. Esa es una fotografía del Challenger tomada, la manchita que se ve a la derecha de ustedes es la Vía Láctea. En esa Vía Láctea está el sistema solar al que nosotros pertenecemos. Ese puntico medio azulito que se ve en el centro es la Tierra vista desde el Challenger. Y la tomé para decir que como el mundo y el universo están en expansión, en crecimiento, en desarrollo, cada ser humano es un ser en expansión, en crecimiento y en desarrollo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Así como nos preocupamos en entender el universo, hay que entender el universo que es cada persona. Cada ser humano es un universo que está por ser entendido y comprendido. Cuando aquí existía la Consejería Presidencial para Medellín con María Emma Mejía, hicimos unas actividades con jóvenes. Y a mí nunca se me olvida, un joven que fue al Consejo de Medellín, habló en nombre de los jóvenes del barrio La Francia y dijo, ante la pregunta de qué era ser joven, él dijo: una filosofía que está por descubrir, un misterio que está por revelar. Es decir, cada persona es un universo que hay que comprender. Y otro joven dijo ese día, refiriéndose a los adultos que estábamos allá: miren, ustedes los adultos, cuando piensan en los jóvenes, piensan en nosotros en términos de futuro. Hizo un silencio, nos quedamos esperando que terminara, creímos que se había dañado el micrófono y él lo estaba buscando, era que nos concentráramos en lo que seguía. Él dijo: bueno, yo les cambio todo mi futuro por una sola oportunidad en el presente. Esta es la tarea de la educación, desarrollar integralmente al ser humano, que implica ayudarle a desarrollar su cuerpo, su mente, sus estructuras emocionales, su capacidad comunicativa y expresiva, su capacidad de relacionamiento, formarle su voluntad, formarle la conciencia estética, formarle la capacidad de gozo y de lúdica, descubrir su vocacionalidad, fundamentarle los principios éticos y morales y fundamentarle las razones o permitirle que construya el razonamiento ético para adscribir su voluntad a esos principios, darle formación cívica y política, lógicamente educación sexual porque somos seres sexuados, y permitirle que el ser humano trascienda, sea capaz de salir de sí al encuentro con el otro y de dejar entrar al otro en su vida, pero en términos de respeto. Si hacemos eso, estamos construyendo seres con dignidad y ahí empezaremos a resolver el conflicto, al menos que haya una pregunta antes de una acción violenta, una pregunta antes de un irrespeto, una pregunta antes de cualquier agresión, una pregunta antes de proferir un engaño o de proferir un desprecio, que son tres cosas que no se mencionan en esta violación de los derechos humanos por intangibles, pero que no hay cosa más destructora de la dignidad humana que sentirse ignorado, y Colombia ha sido un país de exclusiones y de ignorancias, sentirse humillado, porque no hay cosa que también destruya más la dignidad del ser humano que la humillación. Y una tercera condición,
hacer sentir al otro incapaz de asumir su propia vida y pensar que otros tienen que decidir por nosotros. Bueno, muchísimas gracias y muy amables.